no teníamos acuerdo. Pero, hola, buenos días. Hoy es sábado 10 de febrero. Buenos Soy días. Marta. Hola Marta, soy Ruth y estamos felices de estar hoy con ustedes nuevamente. La semana pasada, el viernes, hicimos nuestro primer piloto. Teníamos tarea de encontrar un nombre para nuestro podcast, así que... Tenemos tantas ideas y tenemos tantas ganas de traer contenido para nuestra comunidad latina, hispana, a nivel mundial. Así y siempre hay temas, pero es tan difícil escoger uno, ¿no? Y enfocarnos en eso. Pero nuestro podcast se llama RM, Nada Personal. Nada personal porque son nuestras opiniones y es un espacio abierto, seguro, para que podamos comentar, hablar de asuntos, hablar de temas que son de la vida diaria, cotidiana. Como dijimos, son nuestras opiniones. No somos expertas en nada. Bueno, tenemos mucha información en nuestras manos y es lo que queremos compartir. Sí. Esta información que nos ha ayudado a crecer como personas, que nos ha traído a través del tiempo a donde estamos actualmente. Este es un proyecto que Rudy y yo compartimos, que empezamos a planear hace ya meses. Sí. Y es bonito vernos ya aquí. Sí, y es tan bonito vernos cómo hemos crecido desde la primera vez que grabamos la prueba hasta ahora. Y estamos creciendo. Hicimos como 50,000 pruebas. Sí, así es. Bueno, hoy queríamos compartir con ustedes o empezar el tema con una conversación que tuvimos esta mañana. Muchas veces Marta y yo conversamos y se nos ocurrió charlar de este tema hoy, traer este contenido hoy para todos ustedes. Y la verdad que es difícil decir no. ¿Y por qué es difícil decir no? Porque varias veces cuando tenemos seres queridos, familiares, amigos, que quizás nos piden un favor y sabemos nosotros que ya no tenemos la capacidad, nos cuesta decir no. Totalmente. Y no es porque no queremos. Sí, exactamente. Algo que platicaba contigo esta mañana era precisamente que para mí llegó un momento en el que yo estaba saturada de ayudar aquí, ayudar allá, mi trabajo, mi familia, todo. Entonces, es difícil poder decir que sí a todo, pero con otras amigas bromeamos, si yo tengo 2 minutos libres, yo voy a estar ahí. Entonces, estoy tratando de empezar a decir no. Y lo difícil, lo que hablábamos precisamente esta mañana, es cómo te sientes mal por decir que no. O sea, y realmente no dices que no porque no quieras, sino porque no puedes. O sea, estamos tan absorbidas en nuestra vida diaria, nuestra rutina, que es bien complicado decir, hoy no puedo. Y cuando lo dices, te duele. O sea, te duele decir que no. Entonces, platicábamos que estamos contrario a una película que es El Día de Hoy Sí. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer El Día de Hoy No. Así es. Y sí, o sea, son... Algo muy interesante que he encontrado en la red dice, decir no es difícil porque cuestiona lo que somos y despierta en cada uno emociones a veces muy intensas que pueden bloquear u oscurecer nuestros auténticos deseos y necesidades. Totalmente. Sí, es verdad. Para algunos adultos, la incapacidad de decir no proviene de la niñez. Yo creo que sí. Totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con esta, ¿cómo se le dice? Sentence. Esta oración. Esta oración, porque yo personalmente
fui criada viendo a mis padres, bueno, a mi mamá, y no la culpo por nada, porque son cosas que vienen de generación a generación, especialmente en mi cultura. Ajá. El decir que no, porque se ve como una falta de respeto quizás, o algo que no está bien. Entonces, sí. A mí sí, o sea, tú tienes toda la razón. O sea, es algo cultural. O sea, nuestros papás, y a mis niños les hace gracia porque yo les digo, a nosotros no era de ¿qué te gustaría poner? ¿A dónde quieres ir? ¿O qué quieres comer? O sea, era, esto es lo que hay y te lo tienes que comer. Entonces, así era con todo. O sea, no nos preguntaban, no nos permitían expresar esa opinión. Sí. Como dices tú, o sea, no es que hayan sido malos, pero fue lo que a ellos les tocó vivir. Sí. Y nosotros creo que estamos ahorita en el proceso de cambiar un poquito eso, de decir, ok, no te puedo dar 50,000 opciones, pero tienes 2. Y tú sabes si te gusta esto, te gusta aquello, o sea, porque eso es lo que yo te puedo dar. Pero sí, o sea, totalmente, o sea, como hijos, cuando nos tocó ser niños, a nosotros era, se hace esto porque soy tu papá. Y se hacen bromas incluso de donde decía, si yo le decía a mi mamá que no, o sea, ahí venía la chancla volando, ¿verdad? Entonces, realmente es algo cultural que estamos tratando de nosotros romper con esos patrones, con esas situaciones. Pero también sin llegar al extremo de que todo sea así. O sea, permitir todo. O que no todo sea no. El extremo. Sí, o sea, no irnos todo a un no, extremo, exacto. Sí. Y lo que dice aquí, dice, desde una edad temprana, a los niños se les enseña a ser educados y comunicativos. Si un padre o un maestro pedía a un niño que hiciera algo, decir que no se interpretaba como una forma de replicar. Uh-huh. En algunos casos, rechazar a un adulto significaba castigo o refuerzo negativo. Sí, es verdad. Justamente, creo que 2 días atrás estábamos hablando acerca de el decir que sí a todo. Uh-huh. El decir, por ejemplo, viene un familiar, es tu tío o tu tía, dale un beso, dale un abrazo. Y es... Sí, o sea, eso me pasó a mí. Sí, o sea, nos educaron así de, es tu tío, es tu abuelita, es quien sea, y tienes que abrazarlo y tienes que besarlo. Cuando el niño no sentíamos esa, no sé, o sea, como que parte de tu instinto es poner cierto límite, pero cuando crecimos sin esos límites nosotros, porque nos imponían otros, creo que perdimos esta capacidad de decir, yo no quiero, o no me gusta, o la sopa no me gusta, no es mi comida favorita, ¿sabes? Y parte de lo que hablábamos también en esa ocasión es cómo eso transgrede y va a otros, ¿cómo se podría decir? Afecta todo, sí, porque, o sea, ¿cómo te afecta? Y me pasó a mí, personalmente, yo a ser una adulta y a entablar una relación sentimental con una persona, a mí me costaba decirle que no, porque no lo quería hacer enojar. Sí. Quería complacerlo, sí, o complacer a todos, no solamente con la pareja sentimental, sino con amigos, a todos familia, prácticamente, y poner límite me costó mucho hasta que tuve un evento donde como que yo ya sabía que no estaba bien, que no estaba bien cómo estaba, sí, cómo estaban ocurriendo las cosas. Entonces empecé a investigar, y cada vez que leía más libros y que aprendía más de mí y aprendía de mis traumas, y empecé el proceso de sanarme a mí misma y empezar a poner límites, descubrí y aprendí que está bien decir no.
a veces, ¿verdad? O sea, que decir no cuando no puedes. Ujú. Si una persona viene y me pide un favor y en ese momento yo ya no doy y no estoy para... Y lo Totalmente. único que quiero es estar en la cama y dormirme o estar en una bañera o estar relajada leyendo un libro, estar con mis hijos. Aprendí a decir, lo siento mucho, pero no puedo. Y a veces queremos como que justificar el Sí, por qué no, ajá. porque... Y yo creo que a veces no es necesario, ¿no? No, de hecho, creo que cuando tenemos esta comunicación, esta amistad, Ujú, a veces nos sentimos como que tengo que justificarme, ujú, pero es algo que hablábamos precisamente esta mañana. O sea, si yo te digo que no, no necesito darte ninguna explicación. sí. Y si tú me dices que no, no necesito recibir ninguna explicación de tu parte porque yo entiendo. O sea, somos personas adultas, estamos más o menos en la misma situación de ser mamás, de trabajar. O sea, tenemos nuestro día cargado. O sea, no es de que mm, literal no tienes nada que hacer. Y es imposible no tener nada que hacer. O sea, realmente así seas ama de casa, o sea, el trabajo de casa es agotador. Ser mamá a tiempo completo es muy, muy pesado. Es maravilloso, pero es muy pesado. Y hay situaciones donde tú dices, ya no puedo. O sea, ya no puedo y no sé si te ha pasado a ti, pero como dices, yo a veces que me he sentido agotada donde yo quiero desconectarme 5 minutos, sentarme y que nadie me hable. Entonces son situaciones donde simplemente sabes que hoy no puedo y yo te voy a entender perfectamente. Y si tú me dices no puedo, yo también voy a decir, ok, se puede. O sea, cuando se puede, yo sé que sí. Pero igual cuando definitivamente no está en nuestras manos, no sentirnos con esa presión de me voy a quedar, estoy quedando mal, ¿sabes? O sea, a mí me ha pasado de que me duele en el alma todo mi tiempo que tenía de voluntariado. O sea, yo ayudaba en la mañana, ayudaba en la tarde y trataba de correr para todos lados. Y ahorita por el mismo trabajo, mis mañanas se me han complicado, mis tardes se me han alargado en el trabajo. Entonces, yo he pensado o sea, dime si me recibes de 4 a 5 o Sí. 4 a 6 y yo esas 2 horas te ayudo. Y lo haría con todo el corazón, con todo el amor. Y si tú me dices, vamos, ahí vamos. Tú sabes que ahí estoy. Pero también encontrar ese balance. O sea, cómo ahorita definitivamente no puedo y no sentirme mal por no Ujú. poder. Entonces es complicado, es muy, muy Sí, complicado. es Sí. complicado, pero también con esto no queremos decir de que cuando tú necesitas Ujú. o estás en una necesidad de pedir ayuda, o sea, que quizás en ese momento una amiga o un familiar te diga que no, pero quizás hay otras personas que Ujú. sí pueden estar con la capacidad de sostenerte, de Ujú. ayudarte, de estar ahí para ti en ese momento. O sea, que si una persona te diga que no o una persona me diga que Ujú. no quiere decir que ya Se me cerró se me cerraron las puertas y tengo esa necesidad y me la tenga ajá, que cargarla que tú sola. cargarla yo sola. Hay que, yo creo que la vida en este planeta es, es complicada porque todos tenemos necesidades, todos tenemos traumas, todos tenemos dolor, todos pasamos por momentos difíciles, así como por momentos felices Ujú. y, y placenteros, pero el llegar a un balance y el llegar a conocerte a ti mismo y poder rodearte de personas que te aporten y donde te Ujú. sientas segura o Sí. seguro de poder compartir tu necesidad. Perdóname, hablábamos en nuestro piloto de cómo llegamos nosotros aquí. O sea, cómo nos encontramos, cómo hemos ido creciendo y lo importante de cómo hemos creado esa comunidad, Ujú. esa sociedad de amigos, de conocidos, que sabemos que nos vamos a apoyar. Y como dices tú, o sea, si hoy
yo no puedo, sabes que tienes a 10 personas más. Y yo sé que si a lo mejor no puedo inmediatamente, te voy a decir, sabes que dame una hora y yo voy a estar ahí. Entonces, saber que tenemos este soporte nos ayuda mucho, y siento que es lo que nos ha permitido estar aquí en este momento y decir, yo te lo dije la vez pasada, gracias por unirte a mí a esta locura, porque sí, es algo que traíamos en mente, pero no sé, yo trataba así como que tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello, pero que tú me hayas seguido la corriente, que estemos aquí las dos, o sea, se me ha hecho maravilloso, porque yo tengo ese problema que necesito quien me motive. Yo soy buena motivando, pero a veces no me motivo a mí misma, entonces para mí es maravilloso que tú me has dicho que sí en esto, y yo sé que hay veces que se nos hace pesado, se nos hace cansado porque ya es muy tarde. Queremos traer este espacio. Podcast, este espacio para ustedes los viernes por las tardes. Pero ocurrió eso, o sea, que ayer ya no podemos más. Y cuando... perdón que te interrumpa. Yo me sentí muy mal porque Sammy, el marido de Marta, es el que nos ayuda a poner todo esto en lugar, ajustar el sonido, la luz y todo estaba listo anoche como para grabar, pero yo estaba muy cansada. Y y yo decía, no, tengo que ir porque no puedo hacer enojar a Sammy en mi mente. Pero qué lindo poder compartir contigo y decir, encontrar la solución. Sí. Lo haremos en la mañana. Sí, y ya luego de esta grabación tenemos otra actividad con los niños en la biblioteca de nuestra ciudad. Así que estamos aquí hoy. Estamos aquí. Es maravilloso tener esa confianza. Anoche que llegamos, precisamente yo me quedé maravillada porque es muchísimo trabajo. Yo no soy nada de tecnología. Yo uso el teléfono, mando mensajes, llamadas y tomo fotos. Fuera de ahí no le sé mucho más. Pero realmente todo el proceso, armar el set, conectar cables, es muchísimo trabajo. Y sí, o sea, tenemos ese apoyo, ese respaldo. Y es maravilloso, o sea, que dijimos anoche, ok, hoy no se hizo, te queda todo listo para mañana y aquí estamos para continuar. Y está bien, o sea, son tiempos que necesitamos y tomarlos, o sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. A lo mejor todo el día hubiera sido un poquito más complicado porque con niños corriendo y con todos los aparatos y todo aquí puesto sería un poquito más complicado llevar el día, pero igual no es imposible, ¿sabes? Así, si no hubiéramos podido esta mañana, pues, o sea, buscamos la manera de que funcione. Traigamos esto. Así es, entonces, eso es lo bonito de tener la confianza de decir, hoy no puedo. Y, ok, o sea, nada más buscar. Yo siento que en lo personal a mí no me gusta complicarme tanto. Siento que yo soy más de resolver problemas, de cómo lo hacemos. O sea, no funcionó hoy, ¿qué hacemos mañana? ¿O cuándo lo podemos hacer? O sea, buscar la manera de darle esa continuidad sin alterar, sin preocuparte de que me dejó plantada y no me voy a volver loca, no me voy a morir, no va a pasar nada. Entonces simplemente son cambios que pasan. Decías tú, o sea, la vida es complicada, pero es tan maravillosa y vale la pena, o sea, vale la pena cada día despertar, cada día aprender algo nuevo. Y es precisamente el motivo de estar aquí. O sea, que eso que estamos aprendiendo y con los comentarios que ustedes nos van a hacer, nosotros estamos abiertos a aprender, a ver de qué manera podemos mejorar. Si ustedes tienen algún tema que les gustaría tratar, nos encantaría poder estudiar y traer a la persona que nos pueda ayudar a ser a lo mejor un especialista que nos haga aprender y transmitirles a ustedes ese conocimiento en este mundo. Y Marta, ¿cómo? Bueno, yo creo que estamos llegando al tiempo, pero algo que me vino a la mente mientras te estaba escuchando hablar es Juan, que también nos cuesta pedir ayuda.
Totalmente. Entonces, ¿hay algo que te ha ayudado a ti a, a decir que no cuando no puedes, pero cuando tienes una necesidad, a buscar ayuda, a ser vulnerable y a buscar, a decir, necesito ayuda? También es muy complicado eso. Yo soy, en México decimos mamá cosita. De que si los niños tienen una actividad en la escuela y necesitan hacerse el sombrero loco, a mí me puedes dar las 10, 11 de la noche y yo estoy haciendo el sombrero. Pero mis niños no se van sin el sombrero, ¿sabes? Pero sí he llegado al momento en el que estoy literal con el agua hasta el cuello y digo, ¿a quién le pido ayuda? Y en parte es porque yo estoy impuesta, o sea, a mí volvemos a lo mismo. A mí me educaron a que tú donde llegues tienes que ayudar. Entonces yo estoy impuesta a yo ayudar, pero para mí es un poquito complicado decir, ayúdame. Y me pasó precisamente ayer, o sea, de que nosotros decíamos, bueno, nada más tengo una actividad en mi agenda de trabajo y al final salieron 3. Y nosotros andamos con el tiempo encima porque tenía que ir por los niños a la escuela, tenía que hacer esto, teníamos la actividad en la biblioteca ayer de la comunidad. Y era, ¿cómo le hago? Y sí, o sea, traté de llamar a varias personas y me decían, no puedo. Y yo así como que, no pasa nada. Buscamos la solución de la manera de cubrir esa necesidad en ese momento. Yo tengo así como que ciertas cositas de respaldo, entonces eso me ayuda. Y estamos trabajando también en lo que es la tecnología para los niños. Sí. Entonces el hecho de yo tener un teléfono para conectarme con mi hija y que ella me diga, aquí estoy, diciendo que no. pero de poder yo decir, ok, ¿sabes qué? No puedo llegar ahorita. Espérame, por ejemplo, en la escuela. O a veces ve, por ejemplo, al club después de la escuela. Son como que en ese momento es mi respaldo. ¿Cómo se diría? Un apoyo. Sí, un apoyo. O sea, es un apoyo que yo tengo seguro, o sea, que yo sé que sí o sí está ese espacio seguro para ellos. Y que a lo mejor en lugar de 1 hora o media hora voy a tardar 1 hora en llegar. Pero tengo ese espacio seguro. Entonces, estoy trabajando. Es un poquito complicado. Pero sí, no sé si alguna vez te he pedido ayuda. Creo que sí. En muchos aspectos. Pero así como que me ha costado. O sea, yo siento que sí. Y fíjate lo raro. O sea, yo siento que si yo pido ayuda, yo molesto. Pero si a mí me piden ayuda, yo no siento que me estén molestando a mí. Entonces ahí es donde tenemos como que cambiar un poquito ese switch de, así como a mí no me molesta que me pidan ayuda y estoy abierta con los brazos y las manos para apoyar en lo que pueda, tengo que entender eso porque soy yo, o sea, soy yo la que no entiende que así como yo estoy haciendo las cosas, que no lo hago con ese afán, pero yo sé que si yo te pido ayuda a ti o a cualquier otra persona de la comunidad de nuestro grupo, va a decir, sí, yo puedo. Y si no puedo, va a buscar la manera o me van a sugerir algo. Entonces te digo que es complicado. No sé en tu caso cómo. Igual. Fue igual. Y fue cuando yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida, donde yo me di cuenta que estaba yo ahí para ayudar a otros. ¿Y por qué yo no me estaba ayudando a mí misma? ¿O por qué me costaba a mí decir, necesito ayuda, necesito apoyo, necesito una persona que me escuche? Y fue gracias a las terapias que estoy tomando que me ayudó bastante a poder empoderarme a mí misma y decir, sí, está bien pedir ayuda, está bien decir, está bien ser vulnerable y decir, hoy necesito ayuda, o llamarte a ti o llamarte a otra persona y decir, hoy, porque yo sé que siempre va a haber una persona que me va a escuchar y que, como dices tú, quizás en ese momento quizás no me pueda ayudar o pero me puede sugerir algo.
Entonces sí, esto es difícil y yo creo que ustedes también pasan por situaciones muy similares a las que pasamos nosotras. Pero sí, no te sientas mal. No te sientas mal en decir que necesitas ayuda. No te sientas mal en decir no. Aprender a poner límites es sano, nos protege a nosotros. Y no es egoísmo. No es egoísmo. El egoísmo ya es otro tema para otro día. Sí, sí. Pero no te sientas mal. Pues creo que estamos ya sobre el tiempo. Sí. Muchas gracias por escucharnos, por darnos su tiempo. Sí. Esperemos que este podcast crezca, que sea enriquecedor para todos ustedes, así como lo está haciendo para nosotras, porque es un proyecto, como le dijimos, un proyecto que traemos en mente desde este tiempo. Pero creo que eso es lo bonito que estamos buscando y lo que nos conectó, o sea, que queremos ayudar a nuestra comunidad. Que no importa de qué país seamos, lo hemos platicado, a veces hablamos el mismo idioma, pero traemos tanta diferencia en vocabulario, tanta diferencia en muchas cosas, pero en general somos seres humanos que estamos aprendiendo. Queremos compartir eso con ustedes y sí, que se sientan acompañados. Exactamente. Y esperemos que nos apoyen, que la comunidad latina sería tan bonito, ¿no? Es tan bonito que todos nos unamos y apoyemos a todos los latinos, todos los hispanos. Así que sí, sería bueno que compartan esto con otras personas, que nos ayuden a llegar a más, porque a la par también estamos aprendiendo, dice Marta. Es un proceso de aprendizaje y yo creo que estamos aquí hasta que nos toque y siempre vamos a estar aprendiendo. Vamos a poner información sobre cómo se pueden comunicar con nosotros para que tengamos una retroalimentación de parte de ustedes. Si quieren traer algún tema que quieran que toquemos, lo vamos a poner en los comentarios. Y creo que sería todo por hoy. Sería todo por hoy. Muchas gracias. Y que tengan muy bonita semana.